Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres misericordioso, compasivo, lleno de bondad. Gracias por este momento que tú nos das de poder buscar, Señor, tu bello rostro. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que al meditar, Señor, en tu palabra, al tomar nuevamente, Señor, los versículos que corresponden en este estudio del Evangelio según San Juan, tú puedas enseñarnos, tú puedas desafiarnos y sobre todas las cosas, tú puedas darnos, Señor, esta oportunidad de analizar tu palabra y llevarla a la práctica. Ayúdanos sobre todas las cosas y sé tu propicio. Te lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Quisiera hablarles bajo el tema revelando al traidor. Ese es el tema, revelando al traidor. En la última oportunidad estuvimos analizando dentro de este estudio parte del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Iniciábamos este capítulo diciendo que la fiesta de la Pascua estaba pronto a suceder y que con eso el Señor reunió a sus discípulos para compartir lo que se le conoce como la cena, la última cena, y es ahí donde el Señor tomó precisamente una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Estuvimos analizando precisamente la humildad del amor, cómo el Señor, siendo el Hijo de Dios, cómo el Señor, siendo Dios soberano sobre todas las cosas, empezó a tomar la posición de esclavo, la posición de siervo, y no cualquier siervo, sino analizábamos muy detenidamente el proceso precisamente por el cual Dios quería llevar a sus discípulos y mostrar el ejemplo de humildad. Ahora, la mayoría de personas lo que buscan siempre es grandeza, popularidad, y tarde o temprano eso no es precisamente lo que significa el Evangelio. El Evangelio yo puedo resumirlo en dos aspectos principales. El primero de ellos es que el Señor dijo: el que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea el servidor de todos. Segundo, aquel que quiera ser mi discípulo, dijo Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Ahí es donde cobra tanto valor. Ahora, como están preparados precisamente para compartir esa cena, en este momento de la cena, Dios va a revelar al traidor. Se revela finalmente aquella persona que había de traicionar al círculo íntimo. De eso vamos a hablar. Vamos entonces al Evangelio de Juan, capítulo número 13, desde el versículo 18 al versículo número 30. Dice la palabra del Señor: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: de cierto os digo, el que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que le hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Recuerda el tema: revelando al traidor. Interesante la lectura. Después de haber dado cobertura
lavacro de pies, según lo hemos analizado precisamente en la última oportunidad, encontramos este relato que va muy unido precisamente de lo que estuvimos analizando la última oportunidad. La palabra traidor es fea en cualquier idioma. Hay pocos más despreciados que quienes traicionan a su país, su causa o una responsabilidad. Las naciones en general han reservado el castigo más severo, la pena de muerte, usualmente para quienes cometen estos actos precisamente de traición. La historia ha conocido muchos traidores durante muchas épocas. Durante la guerra, precisamente, el general ateniense Alcibiades, amigo de infancia de Sócrates y sobrino precisamente de otro personaje famoso, estadista griego, entregó los planes de Atenas al rival más enconado de la ciudad, es decir, los traicionó. Esparta y su ejército, precisamente muy inferior en número, tomó el paso de precisamente de aquellos papeles para ver cómo iban a enfrentar al enemigo. Pero también puedo mencionar durante la Revolución estadounidense un desertor, Simón Girty, del ejército continental. Era muy temido por su brutalidad, tanto que lo apodaban el gran renegado. Pero al traidor más infame de la guerra revolucionaria le llegó su hora. Ese es el punto. Y yo pudiera seguir mencionando muchos traidores que han surgido a lo largo de la historia. Pero la Biblia también contiene su lista. Su lista de traidores que incluyen a Absalón, que buscó usurpar el trono de su padre David, allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Ahitofel, también antiguo consejero de David, que se unió en esa rebelión de Absalón. Siba, que lideró la sublevación de las tribus del norte poco después de que la rebelión de Absalón fuera precisamente un caos. También podríamos hablar de un Jeroboam cuya rebelión contra Salomón acabó en división de Israel en dos reinos, Israel y Judá, o norte y sur, como lo llama también la Biblia. Podemos hablar también de otros traidores que la Biblia menciona, como Sinri, Baasa, Atalía, Ocosías, Amasías. Pero el traidor más notorio en la Biblia y en toda la historia humana, definitivamente el premio Nobel se lo lleva Judas Iscariote. Judas tuvo el gran privilegio de ser uno de los 12 seguidores más próximo al Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. No obstante, de modo increíble, después de convivir 3 años con Jesús, incomparablemente perfecto, de observar sus milagros, oír sus enseñanzas, resulta que Judas lo traicionó. El relato trágico, oscuro de la historia de Judas revela las profundidades del mal en las que puede hundirse el corazón humano, aún en las mejores circunstancias que éste puede estar atravesando. Es por eso que al descifrar o al relatar el tema revelando al traidor, pienso precisamente en lo que la Biblia describe acerca precisamente de este personaje y cómo Dios va narrando precisamente el traidor. Ese es traidor. La iglesia primitiva detestaba y desdeñaba a Judas. Por ejemplo, su nombre aparece en la lista de los apóstoles, excepto en Hechos, donde no aparece en absoluto. Además, siempre que los evangelistas mencionan a Judas, lo identifican con el que traicionó a Jesús. Poco se sabe de la vida de Judas antes de convertirse en apóstol. Su padre era Simón Iscariote, porque lo menciona el Evangelio de Juan, precisamente capítulo 6, versículo 71. Su apellido se deriva de 2 palabras hebreas cuyo significado es hombre de Keriot. Esto sugiere que Judas era de la villa de Keriot o de Moab específicamente, o más probablemente de Judá, al sur de Hebrón. Por eso, Judas posiblemente era el único de los 12 que no era galileo, aunque no parece que los otros apóstoles
lo excluyeran o menospreciaran por ello. No obstante, siendo de donde él fuese, eso con seguridad le facilitó la justificación de su traición para sus adentros. También le hizo, si usted me lo permite, más fácil ocultar su religiosidad o su hipocresía, pues los otros 11 podían haber conocido poco de él y su trasfondo, no lo conocían muy bien. No obstante, los otros discípulos confiaban en Judas implícitamente, incluso le hicieron su tesorero, el tesorero del grupo. Ninguno de ellos sospechó de Judas cuando Jesús anunció en el aposento alto: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La Biblia no revela cuándo y dónde conoció Judas a Jesús. Pudo haber estado entre los habitantes de Judea que se amontonaban para oír a Juan el Bautista dar testimonio precisamente de Cristo, o pudo haber conocido al Señor al principio de su ministerio, cuando fue Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Tampoco se dice en las Escrituras cuándo llamó el Señor a Judas para seguirlo. Después de que el Señor pasó una noche en oración, lo nombró apóstol junto con los otros 11, y eso lo declara Lucas capítulo 6 versículo 12 y 13. Note qué interesante. En ese momento Judas dejó su ocupación anterior y se hizo seguidor de Cristo a tiempo completo. Incluso se quedó con él cuando muchos otros falsos discípulos lo abandonaron. Pero aunque Judas acompañó de cerca a Jesús, nunca le entregó su alma, su vida. Si Judas, al parecer, no se sentía atraído por Cristo espiritualmente, ¿por qué lo seguía? Preguntémonos, ¿por qué lo seguía entonces? Por un lado, Judas, como muchos de sus compatriotas judíos, esperaba que Jesús, voy a decirlo de esta manera, diera salida a los problemas de Roma, que iba a restaurar la soberanía política de Israel. Pero a Judas también le motivaba la avaricia, el deseo de poder, la ambición mundana. Sin duda, por su pertenencia, el círculo de poder, el deseo precisamente, y al estar dentro de ese círculo íntimo de seguidores, esperaba como una posición importante ya en el reino restaurado, según él. A Judas no le interesaba el reino por causa de la salvación, sino porque le podía obtener, él podía obtener de este reino riqueza, poder, prestigio. Ahora, ¿qué pasó? Con el paso del tiempo, la desilusión de Judas va incrementando. Jesús no mostró señales de hacerse político conquistador. El Mesías militar tan ferviente que él esperaba no era una realidad. De hecho, Cristo había rechazado el intento del pueblo cuando quiso hacerle rey. El Señor enfatiza la dimensión espiritual del reino, mientras Judas anticipaba la dimensión terrenal, política, económica. Judas dijo: no, hombre, con esto me compongo. Sin embargo, pocos días antes de la cena, ocurrió un hecho que al parecer fue la gota que rebalsó la copa para Judas. En una cena en Betania, ofrecida en honor de Jesús, María, la hermana de Marta, y Lázaro ungió a Jesús con gran cantidad de perfume costoso. Ya hemos analizado esos versículos. Pero indignado, enfurecido, Judas protesta: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Juan capítulo 12 versículo 5. Por supuesto, a Judas no le interesaban los pobres. Digo esto no porque se cuidara de los pobres, esa nota es de Juan, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Perder la oportunidad de malversar tan gran cantidad de dinero, 300 denarios, era un logro. Pero note, el desagrado latente de Judas llegó entonces a su máxima expresión, al colmo. Inmediatamente después de este incidente, se acercó a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré.
Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mateo lo declara, los evangelios sinópticos dan cobertura. Mateo en capítulo 26, versículo 15. Equivalía esto a decir a los líderes dónde estaría Jesús en la noche. Eso era lo que tenía que hacer. Lejos de las multitudes, Judas no pudo seguir conteniendo su desilusión, su amargura, que se volvieron precisamente una traición secreta. Pero resulta que la traición de Judas no seguía oculta por mucho tiempo, porque Jesús en esta cena lo expondría. El ambiente elegido por el Señor para desenmascarar a su traidor fue en la última cena con los discípulos, la noche anterior a su muerte. Jesús les enseñó la importancia del servicio humilde con su ejemplo de lavarle los pies. Entonces Él concluye la lección al proclamar: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, los versículos que nos ocupan, del versículo 18 en adelante, el diálogo da un giro hacia el traidor. Jesús contrasta a los 11 discípulos leales, benditos eternamente como con Judas. El traidor ahora va a ser desenmascarado. ¿Y ahora qué pasa? La traición anticipada precisamente se ve reflejada a partir de estos versículos. Dice el versículo 18: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Note qué interesante. Jesús quería asegurarse de que el resto de los discípulos entendiera que cuando ocurrieran la traición y el arresto, Él no sería una víctima sorprendida por Judas. Quizás ellos se preguntarán por qué escogió Jesús a Judas, como podían haberse engañado tanto con él. Por lo tanto, el Señor aclaró su afirmación anterior en cuanto a que los discípulos estaban limpios. Sin embargo, no hablaba de todos. En su omnisciencia sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Solo lo estaban quienes habían elegido. A Jesús no lo atraparon por sorpresa. No fue una víctima impotente y engañada de una traición insospechada. Fue el enviado de Dios para efectuar su propósito sin prisa, sin miedo, para hacer lo que Dios había planeado que él iba a hacer. El Señor escogió a Judas a propósito para que se cumpliera la escritura. La escritura que citó el Señor, que se cumpliría específicamente con la traición de Judas, fue: el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Eso está en el libro de los Salmos, capítulo 41, versículo 9. David lamentó la traición de un compañero confiable y cercano, uno que se sentó a la mesa con él, un símbolo de comunión, posiblemente Ahitofel, como sugieren las fuentes rabínicas. Otro salmo que tal vez se refiera a la traición a David durante los días oscuros de la revolución de Absalón, en el Salmo 55. Y David escribe, versículo 12 del Salmo 55: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. En ambos salmos, note, la experiencia de David señalaba la traición. Zacarías también predice la traición de Judas, incluso de la cantidad exacta del dinero que recibiría y lo que haría después, según Mateo capítulo 27, versículo 3, y Zacarías capítulo 11, versículo 12. Leamos Zacarías. Si les parece bien, pónganme mi jornal, de lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Valiente precio el que me pusieron. Precio del preciado, dice la versión Reina Valera. Entonces el Señor me dijo: entrégaselas al fundidor,
Así que tome las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. Así, mucho antes del nacimiento de Judas, su duplicidad se predijo y se diseñó en el plan eterno de Dios. No es que lo tomó por sorpresa a Dios. Pero note, quiero analizar un poco. El papel de Judas en el plan divino no era ajeno a su propio deseo. No fue un robot programado para traicionar a Jesús contra su voluntad. Judas escogió hacer lo que hizo libremente, era completamente responsable de sus actos. La misma tensión entre la soberanía divina y la elección humana se hace evidente cuando Judas se vuelve discípulo. Él escogió seguir a Cristo. Aún así, se hizo seguidor de Jesús solo porque Cristo lo escogió, aunque claramente no fue así para salvación. La traición de Judas estaba predeterminada, pero ello no contradice la verdad de que él actuó según su propia voluntad. Jesús afirmó dos verdades cuando dijo, allá en Lucas capítulo número 22 versículo 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, soberanía de Dios. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado, responsabilidad de Judas. El Dios soberano que hace todas las cosas, él muestra, voy a decirlo, su voluntad. Usó los planes del corazón malvado de Judas para traer el bien de la redención. Judas tuvo todas las oportunidades para darle la espalda a su pecado. Gran parte de la enseñanza de Cristo se implica a él directamente, como las parábolas del mayordomo infiel, el vestido de boda. Jesús predicó contra el amor al dinero. Raíz del amor de todos los males es el amor al dinero. Él lo ha predicado, lo ha dicho. Habló el Señor en sus discursos. Habló de la avaricia, habló del orgullo. Judas también escuchó toda esa declaración a los apóstoles, escuchó todas esas declaraciones de parte de Jesús, escuchó el sermón del monte, hablando acerca del perdón. Judas escuchó todo eso, pero no le valió. Y su advertencia de juicio tímido que le esperaba al traidor, ahora el Señor dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y hacía poco había oído a ese hombre decir esas palabras, declarar que todos los discípulos estaban limpios espiritualmente, pero nada de eso conmovió a Judas. ¿Qué hace él? Endurecer más su corazón. Cuidado, el Señor está dando precisamente continuidad. Ahora, anuncia la traición. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Como se indicó, Jesús quería asegurar que la traición de Judas no perturbara la fe de los otros discípulos. Al decirles antes que suceda, aseguraba que en el futuro pudieran mirar atrás y saber que él conocía todo lo que iba a suceder. Entonces, cuando la traición ocurriría, aunque los discípulos estarían asustados y dispersos, reconocerían su omnisciencia, la omnisciencia de Dios, y creerían en su deidad, como ya lo había hecho antes, precisamente en el Evangelio de Juan, que ya mencioné en el capítulo 8. Jesús tomó para sí el nombre divino en Dios, el yo soy. A primera vista, la declaración de Jesús, de cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Al parecer no parece relacionada con el contexto. Aún así, después de reflexionar, la conexión se hace evidente. Los discípulos, 11, estarían horrorizados por la predicción de Jesús, sobre lo cual uno de ellos lo iba a traicionar. ¿Se puede usted imaginar el corazón de todos en ese momento? Tal vez creyeran que tener un traidor en medio de ellos destruiría su credibilidad como grupo.
y acabaría su misión. Más aún si traicionaban la muerte del Señor, la esperanza de ellos de establecer inmediatamente el reino mesiánico terrenal, se acababa toda esperanza. Pero el Señor, habiendo lanzado su declaración en medio de las referencias a Judas, aseguró a los apóstoles que la traición de Judas no acabaría con su misión. Él iba a enviarlos como sus representantes en el mundo. El mismo nombre que Cristo les dio recalca esa verdad. La palabra griega que se traduce es apóstol. Se refiere a quien es enviado con toda la autoridad de quien lo envió, semejante a un embajador hoy en día. Pero note, aunque los apóstoles tenían una autoridad única y no transferible, todos los creyentes representan a Jesucristo en el mundo. Pablo se lo recordó a los corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Los creyentes, como ciudadanos del cielo, representan a su rey en el mundo de los pecadores perdidos, entre los cuales viven como extranjeros y peregrinos, bien dice Pedro en su carta Petrina. Tras haber preparado a los discípulos, asegurándoles que ellos continuarían siendo sus representantes, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Conmovió. Analicemos esas palabras. Conmovió es una traducción del verbo tarazo, una palabra fuerte usada en sentido figurado para hablar de una agitación espiritual o mental severa. Describe el terror de los discípulos al ver que el Señor caminaba sobre el agua, por ejemplo, es la misma palabra. El espanto de Zacarías cuando el ángel Gabriel se le apareció en el templo. El miedo de los discípulos cuando Jesús se les apareció después de la resurrección, y lo vamos a ver. La angustia profunda en el alma de Jesús en la tumba de Lázaro. Su aflicción ante la perspectiva de la cruz. Note qué interesante. Pero ahora viene la sorpresa. Y es que en este momento los discípulos se sorprenden. Dice el versículo: entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado, dice, al lado de Jesús. Y el que estaba recostado al lado de Jesús, a este, pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien él estaba hablando. Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Los discípulos se sorprendieron. Sorprendidos por el anuncio de Jesús, los discípulos, con la excepción de Judas, por supuesto, quedaron confundidos. Los 12 ya estaban desorientados con las alusiones de Jesús a su sufrimiento, a su muerte, porque lo ha anunciado. Categorías que no encajaban en su convicción de que él era el Mesías prometido. No encajaba nada. Sin duda, las referencias a la traición les parecían igual y quizás más oscuras. Tal vez algunos se preguntarán si Jesús se refería a los discípulos externos al círculo de los 12. Otros podían haberse preguntado si la traición sería involuntaria. Tal vez la noción de traición no les parecía tan amenazante, pues su maestro podía calmar tormentas, levantar muertos, alimentar hambrientos y curar enfermos. ¿Qué desastre podría caer sobre el que no pudiera él rectificar? ¿Qué cosa él no podía hacer? Sí, tenemos al Dios de todas las cosas. Había hecho cantidad de milagros. Dado que los discípulos no tenían idea de quién podría ser el traidor, lo cual demuestra la capacidad hipócrita de Judas. Finalmente, Pedro tomó la iniciativa para averiguarlo, pero en vez de preguntárselo al Señor directamente, se dirigió a quien estaba recostado al lado de Jesús, aquel el cual Jesús amaba, dice la Escritura, el discípulo amado. La tradición nos muestra que era Juan, que nunca se menciona en su evangelio, por cierto. Su amor profundo por Jesús
marca un contraste agudo. Era el apóstol Juan. Ahora, ¿qué quiero destacar? Suponiendo que Juan sabía quién era el traidor, a él le hizo señas precisamente Simón Pedro para atraer su atención y preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pero Juan tampoco lo sabía. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Dinos quién es. Y finalmente Jesús se dirige al traidor. Versículo 26. En ese momento acabó el día de salvación para Judas. Se acabó todo para él. Porque viene el Señor y le responde: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Finalmente sale a relucir. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, dice: Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, dale a los pobres. Jamás imaginaron. Evidentemente Jesús habló tan bajito, muy suave, que solo Juan lo escuchó cuando respondió: a quien yo diere el pan mojado, ese es. El pan era sin levadura y mojado en una mezcla de hierbas amargas, vinagre, agua, sal, dátiles machacados, higos, pasas. Recibir el pan mojado del anfitrión era ser el elegido para un honor especial. Esa era la costumbre, la cultura de la época. Jesús tuvo pues un gesto de honor con Judas, mostrándole su bondad hasta el final. Pero él había ido tan lejos en su apostasía que aún después de haber mojado el pan y habérselo dado a Judas, el corazón malvado del traidor siguió igual, de duro. Judas rechazó el gesto final de amor de Cristo, tal como lo había hecho todas las veces anteriores durante 3 años. En ese momento acabó el día de la salvación para Judas. El infierno llegó cuando Satanás entró en él. Evidentemente el diablo ganó el control directo sobre Judas en 2 ocasiones. Antes de organizar la traición y ahora, cuando estaba a punto de ejecutarse. La misericordia divina dio paso al juicio divino y en esencia se entregó a Judas en manos de Satanás. Había despreciado el amor de Cristo por última vez y se selló con una condenación eterna. La acción de Jesús, escoger a Judas para un favor especial, puede haber sido un intento final para que abandonara su plan de traición y cumpliera su parte como verdadero discípulo. Hasta ese momento no se había lanzado el dado de la suerte de modo irrevocable. Si Judas titubeó por un momento, solo fue para armarse de valor para ejecutar su decisión fatal de volverse el instrumento voluntario de Satanás. Una vez que Judas cruzó la línea de modo irrevocable, Jesús lo dejó ir y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús controlaba cada detalle de su muerte, por lo cual probó la verdad de su declaración: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y tengo poder para volverla a tomar. Cristo estaba a punto de instituir la Santa Cena y no la iba a estropear por la presencia de Judas y la de Satanás. Evidentemente, como ya se indicó, solo Juan oyó a Jesús decir que iba a señalar al traidor y tal vez ni él hubiera notado que la traición era inminente. Por lo tanto, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto a Judas. Solo podían especular, es lo que dice el relato, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando Judas pues hubo tomado el bocado, luego salió de inmediato. Ahora que su traición había quedado expuesta, sabía que debía actuar rápidamente antes de que todo su complot
se frustrara. Salió y fue directo a los miembros del Sanedrín y les dijo que la oportunidad para arrestar a Jesús a espaldas del pueblo finalmente había llegado. Judas sabía que después de la comida, como solía, el Señor iría al monte de los olivos. Sabía la ubicación exacta de Getsemaní, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Juan capítulo 18, versículo 2 lo declara. La nota de pie de página de Juan, que era ya de noche, es más que el recuerdo de un testigo ocular. Tiene un significado más profundo. La oscuridad no había descendido solamente sobre Jerusalén, también sobre el corazón de Judas. Para Judas, la oscuridad, las tinieblas se habían apoderado de él. La siguiente vez que aparece Judas en la narración es a la cabeza de quienes van a arrestar a Jesús, en Lucas capítulo 22 versículo 47, y lo vamos a ver en Juan capítulo 18. Emergen varias lecciones del relato trágico de esta traición de Judas. Deme tiempo, el tiempo sé que me ha avanzado. Primero, Judas es el mayor ejemplo en la historia de la oportunidad perdida y del privilegio desperdiciado. Él oía las enseñanzas de Jesús día tras día. Más aún, tuvo la oportunidad de relacionarse personalmente con él. Fue testigo ocular de los milagros realizados por Jesús, los que se probaban que era Dios en carne humana. Aún así, Judas rechazó la invitación de Cristo a cambiar la carga opresiva del pecado por el yugo fácil y ligera su carga. Esa es una gran lección para nosotros. Usted puede tener muchos favores, puede tener privilegios, puede estar en una congregación, pero si usted no ha sido flechado con la vida espiritual, cuidado, porque lo que podemos tener es una aceptación. Judas vio los milagros, oyó hablar del tema en el Sermón del Monte, oyó los tremendos discursos de Jesús, pero eso no lo transformó, no lo hizo acepto ante los ojos de Dios. Cuidado, porque nosotros no podemos acostumbrar a una vida quizás especial, bonita, sincera, pero no tener a Cristo Jesús en el corazón. Gran lección. Segundo, Judas es la más importante ilustración del peligro de amar al dinero. El dinero significa más que la salvación eterna para algunos. Cuidado con eso. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Por dinero se han despedazado hogares. Por dinero han matado a personas. ¡Qué terrible! El dinero, el amor al dinero, es lo que hace que Judas entregue a su maestro. Tercer gran enseñanza. Judas tipifica la vileza de la traición espiritual. En todas las épocas han habido Judas que profesan seguir a Cristo, pero se vuelven contra él. La vida de Judas también es un recordatorio aleccionador sobre la necesidad de un examen rígido, puntilloso para nuestra vida. Hagámonos un examen. ¿Por qué le sigo a Cristo? ¿Por qué le sirvo a Él? ¿Por qué estoy en una iglesia? Hágaselo. Y si tiene respuestas certeras, usted es un hijo de Dios. Si divagan las respuestas, no es un seguidor de Dios. Cuarta enseñanza. Judas fue la prueba viviente de la paciencia, misericordia y bondad amorosa de Cristo. Aun cuando llegó a la turba a Jesús, el Señor lo llama amigo. Amigo, con un beso entregas a tu maestro. Cuidado. Es el ejemplo perfecto de la misericordia que Dios tiene para el ser humano. Quinta enseñanza. El ejemplo de Judas muestra que el diablo siempre estará obrando entre el pueblo de Dios. Jesús ilustró esa verdad en la parábola del trigo y la cizaña. Siempre habrán. Siempre habrán. Cuidado. Asegúrese que usted no sea uno de ellos. Que no seamos uno de esos. Sexta enseñanza. Judas demostró el colmo. Fue una rama infructuosa. Se lanzó al fuego eterno por sus malas decisiones. Bien dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. Por último,
Así, la última enseñanza sería la séptima. Lo demuestra Judas. No hay nada que los hombres pecadores puedan hacer para frustrar la voluntad soberana de Dios. A partir de la tragedia aparente de la cruz, vino el triunfo de la redención. La victoria aparente de Satanás, en realidad, era su derrota final. Era la derrota de Satanás. Dios usó la traición de Judas para su propia gloria. De hecho, cuando Judas vendió a Jesús a sus enemigos, estaba vendiendo su alma al diablo. En palabras de un poeta: hoy como ayer, los hombres se ponen su precio. Por 30 monedas no vendió a Cristo, por 30 monedas se vendió él. Tremendas enseñanzas. La pregunta hasta acá sería, ¿realmente y yo por qué sigo a Cristo? ¿Por qué doy cobertura al Hijo de Dios? Asegurémonos que si somos discípulos de Cristo, cristianos, cristianas, sirvámosle y sigamos a Cristo hasta el final. Siempre habrán traidores, siempre habrán personas de esa manera, pero asegurémonos de que nosotros seamos los que Cristo está forjando para bendición de su propósito y cumplimiento en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Tu palabra, Señor, es una espada de doble filo. Ahora comprendemos que esta espada de doble filo penetra hasta partir el alma, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Realmente llega hasta partir las coyunturas, los tuétanos, y toda intención humana se ve siempre reflejada en el control de tu palabra. Señor, gracias te damos porque tú eres digno. La gloria es tuya. Ayúdanos a ser siempre servidores tuyos. Ayúdanos, Padre, a que lo cojo no se salga del camino. Ayúdanos a mantenernos firmes, aunque otros no quieran mantenerse firme. Aunque cueste, Señor, aunque sea difícil muchas veces, ayúdanos a mantenernos fieles hasta el final. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos de todo el peso del pecado que nos asedia. Ayúdanos, Dios, y sé tu propicio, porque sabemos que tú eres el dador de la vida y que tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Si hay alguna persona que ha ido endureciendo su corazón, Dios mío, y te ha dado la espalda, muéstrales que tú esperas esas vidas con los brazos abiertos. Muéstrale que todos esos hijos pródigos que se han ido de la casa del Padre, que puedan regresar, y que tú eres el Padre que tiene sus brazos extendidos para abrazarlos y llenarlos de tu gran amor. Gracias te damos por tu palabra. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.